Áreas de evaluación de la psicología comunitaria. En la psicología comunitaria es muy importante saber qué vamos a evaluar. Por eso se analizan áreas claves como las necesidades de la comunidad, es decir, qué problemas o carencias tienen, los recursos y capacidades que ya existen, el nivel de participación ciudadana de las decisiones, el liderazgo y la cohesión entre los vecinos, y el clima social, que es el ambiente general que se percibe en la comunidad. Estos aspectos nos dan una visión completa para planificar acciones que mejoren la calidad de vida. Áreas de evaluación de la psicología comunitaria. En la psicología comunitaria es muy importante saber qué vamos a evaluar. Por eso se analizan áreas claves como las necesidades de la comunidad, es decir, qué problemas o carencias tienen, los recursos y capacidades que ya existen, el nivel de participación ciudadana de las decisiones, el liderazgo y la cohesión entre los vecinos, y el clima social, que es el ambiente general que se percibe en la comunidad. Estos aspectos nos dan una visión completa para planificar acciones que mejoren la calidad de vida. Las escalas de actitudes son una herramienta muy útil en la psicología comunitaria. Nos permiten medir qué piensan, sienten o perciben las personas sobre algún tema que sea importante para la comunidad. Por lo general se utiliza el formato tipo Likert, es decir, una escala numérica, por ejemplo, del 1 al 5, donde 1 es nada seguro y 5 es muy seguro. Este tipo de preguntas son sencillas de responder para los participantes y también son fáciles de interpretar para nosotros, ya que nos dan datos que pueden analizarse numéricamente. Así logramos comprender mejor la situación y qué opinan las personas sobre su entorno, su participación o cualquier tema que estemos evaluando en la comunidad. Hola, mi nombre es Fabiana Farías y les voy a hablar sobre los instrumentos de evaluación. Son esenciales para los profesionales en psicología comunitaria para registrar y obtener la información necesaria para verificar logros y dificultades en sus intervenciones. Estos instrumentos permiten a los psicólogos entender mejor la dinámica de la comunidad y adaptar sus estrategias de intervención. Se presentarán los siguientes instrumentos de evaluación: reporte y toma de notas, encuestas y cuestionarios, entrevistas semiestructurada y estructurada, técnicas de observación objetiva, registros anecdóticos de duración y frecuencia. Estos instrumentos son fundamentales para la recolección de datos y la evaluación del impacto de las intervenciones en la comunidad. Los reportes son documentos que contienen información detallada sobre eventos específicos. Desde la perspectiva de la psicología comunitaria, es un documento que registra, analiza y reflexiona sobre las acciones realizadas en una comunidad, promoviendo siempre la participación activa de sus miembros. Su propósito principal es documentar el proceso, facilitar la reflexión y apoyar la toma de decisiones y fortalecer el conocimiento colectivo, asegurando que las voces de la comunidad sean valoradas. El reporte debe contener componentes como la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusión, y anexo, siendo caracterizado por su enfoque participativo, reflexivo, sistemático y adaptable a las necesidades específicas de cada comunidad. La aplicación de pasos como la planificación, recolección de información y análisis de redacción, validación y difusión permiten una evaluación integral y rigurosa. Entre sus ventajas destaca la promoción del aprendizaje colectivo y la identificación de logros y desafíos, mientras que sus desventajas incluyen el consumo de tiempo y recursos y posibles sesgos si no se realiza correctamente. Para garantizar su calidad se elaboran guías de evaluación con criterios claros como la claridad, participación, reflexión, pertinencia, uso de técnicas participativas y presentación adecuada, asegurando que el reporte sea una herramienta efectiva para fortalecer los procesos comunitarios. Ejemplo de la guía de evaluación, como pueden ver en la lámina, es un instrumento en formato de reporte. Esta nos ayuda a verificar si el reporte cumple con los aspectos importantes como la claridad, la exhaustividad, la objetividad y la participación comunitaria. Incluye preguntas y criterios que nos permiten valorar la calidad y utilidad del reporte para mejorar futuras intervenciones. La toma de nota consiste en plasmar por escrito las ideas principales, conectores y conceptos claves sin transcribir palabra por palabra. La técnica busca captar los puntos esenciales para comprender y analizar el contenido en su contexto,
facilitando así una evaluación más profunda y participativa. Esta técnica se emplea para registrar rápidamente ideas durante reuniones o eventos, facilitar la reflexión y el análisis de las intervenciones, apoyar en diagnósticos y planes participativos y potenciar una escucha activa en procesos sociales dinámicos y complejos. Entre sus componentes y características, la toma de notas debe incluir palabras claves, conceptos importantes, símbolos y abreviaturas que permiten una escritura rápida. Es recomendable estructurarla en forma vertical para facilitar su visualización y análisis posterior. Se puede emplear técnicas como subrayar ideas relevantes, marcar conectores para entender la relación entre conceptos y usar la negación para señalar aspectos contrarios o no afirmados, facilitando así una interpretación más completa. Pasos para su aplicación. Primero, es fundamental escoger un sistema de símbolos y abreviaturas que sean familiar y fácil de recordar. Durante la intervención o evento se prioriza la captura de ideas principales y conectores, estructurando las notas en forma vertical y marcando las ideas relevantes. Es conveniente tachar palabras si se requiere indicar aspectos contrarios o no se afirma. Finalmente, se revisan y se complementan las notas para aclarar dudas y organizar la información de manera comprensible. Ventajas. La técnica permite una captura rápida de ideas sin perder el hilo del discurso, facilitando el análisis de la estructura del contenido. También fomenta una escucha activa, contribuyendo en procesos participativos y en dinámicas sociales donde la comunicación y el registro de información son fundamentales. Entre sus desventajas, requiere práctica constante para ser efectiva y puede generar sobrecarga cognitiva si no se domina correctamente. Existe el riesgo de que las notas sean interpretadas de diferentes maneras si no se sigue un sistema claro. Y si no se seleccionan bien los puntos clave, se puede perder información relevante. Desde una perspectiva de psicología comunitaria, esta técnica se adapta perfectamente a su enfoque participativo y contextualizado, permitiendo captar las voces y relaciones en las comunidades, facilitando intervenciones más sensibles y reflexivas. Además, promueve una evaluación participativa y enriquecedora, contribuyendo a comprender mejor los procesos sociales y comunitarios. La toma de notas es un instrumento clave en la evaluación de psicología comunitaria, ya que ayuda a registrar, analizar y comprender de manera eficaz y participativa los procesos sociales y comunitarios, promoviendo una intervención más informada y contextualizada. Como podemos ver en la lámina, esta plantilla, como ejemplo, ayuda a registrar la información de manera organizada durante reuniones o eventos. Primero anotas la fecha, el lugar y quién participa, luego usas abreviaturas y símbolos para marcar ideas importantes, conexiones y conceptos clave. En la sección de notas apuntas las ideas principales, detalles relevantes y relaciones entre ellas. También puedes agregar comentarios o notas adicionales. Al final revisas y complementas las notas para entender mejor el contenido y hacer un resumen con las ideas más importantes. Encuestas y cuestionarios. La encuesta es un método de recopilación de información que permite obtener datos de una población o muestra mediante técnicas estructuradas como cuestionarios o entrevistas. Es una herramienta que nos ayuda a conocer las percepciones, opiniones, actitudes o comportamientos en relación a un fenómeno específico. En psicología comunitaria, las encuestas sirven para identificar necesidades, recursos o problemas sociales con el fin de diseñar intervenciones efectivas. El propósito principal de las encuestas en este campo es comprender las características y percepciones de la comunidad, detectar problemas sociales, evaluar programas o intervenciones y priorizar acciones que beneficien a la comunidad. Entre sus componentes y características, sus componentes principales incluyen la muestra, que es el grupo o población a estudiar, el instrumento que puede ser un cuestionario o una guía de entrevista, las preguntas que pueden ser abiertas o cerradas y el procedimiento de aplicación que puede ser presencial, telefónico o en línea. La encuesta es generalmente estructurada, sistemática y puede ser cuantitativa o mixta, permitiendo recopilar datos en gran escala. Los pasos sugeridos son: primero, definir los objetivos y la población; segundo, diseñar el instrumento; tercero, hacer un piloto y revisarlo; cuarto, capacitar a los aplicadores; quinto, realizar la recolección de datos; y finalmente, analizar los resultados para sacar conclusiones. Ahora,
hablando de cuestionario. Este es un instrumento estructurado que contiene preguntas diseñadas para recopilar información específica. Es uno de los componentes principales dentro de una encuesta y puede ser autoadministrado o aplicado por un entrevistador. Este permite obtener opiniones, antecedentes, precisiones y experiencias en diferentes contextos. Su propósito es recoger datos precisos y específicos que puedan ser analizados estadísticamente o cuantitativamente. Sus componentes incluyen preguntas claras y precisas, instrucciones, datos demográficos y escalas o categorías para facilitar el análisis. Entre sus características resaltantes, un instrumento estructurado, fácil de administrar y analizar. Puede ser autoadministrado o por un entrevistador. Permite la inclusión de preguntas abiertas y cerradas. La calidad depende de su diseño. Paso sugerido de aplicación: definir objetivos y variables, elaborar las preguntas, validar y pilotear el cuestionario, administrarlo a la muestra seleccionada, recolectar y analizar los datos, interpretar los resultados. Ahora vamos con las ventajas y desventajas de la encuesta. Entre las ventajas se encuentra que permite recopilar información de muchas personas, es económico y rápido y facilita el análisis estadístico. Sin embargo, tiene desventajas como la resistencia de los participantes, respuestas superficiales o sesgadas, y que requiere un diseño cuidadoso para obtener datos confiables. Ahora, ventajas y desventajas del cuestionario. Las ventajas del cuestionario son que ayuda a recopilar información en poco tiempo, es confiable, permite análisis estadísticos y puede incluir preguntas abiertas para mayor profundidad. Sus desventajas son que necesita pilotaje previo, puede generar resistencia y que es una formulación inadecuada, puede sesgar los resultados. La relación entre la encuesta y el cuestionario, en resumen, es que la encuesta es el método general de la recolección de información y el cuestionario es la herramienta específica que se emplea dentro de la encuesta para formular preguntas. Ambos instrumentos se complementan y son fundamentales en la investigación en psicología comunitaria para comprender las dinámicas sociales y diseñar intervenciones pertinentes. Un ejemplo, las plantillas que salen en la lámina. Primero, la guía de encuesta es un conjunto de preguntas abiertas y cerradas que nos ayuda a conocer las percepciones, necesidades y recursos de la comunidad. La encuesta es aplicable en diferentes formatos, como en papel, en línea, telefónicamente, y nos permite obtener datos para diseñar intervenciones efectivas. Por otro lado, el cuestionario también tiene preguntas similares, pero suelen ser más estructuradas y pueden incluir escalas o categorías para facilitar el análisis estadístico. Ambos instrumentos son complementarios y sirven para entender mejor la realidad social y planear acciones que beneficien a la comunidad. Lo importante es que las preguntas sean claras, relevantes y que la aplicación sea ética y respetuosa para obtener la información confiable. Entrevistas estructuradas y semiestructuradas y no estructuradas. Primero, la entrevista estructurada es una técnica muy rígida en la que las preguntas y respuestas ya están diseñadas y estandarizadas. Tiene como propósito recopilar datos precisos y comparables en grandes muestras. Sus componentes principales son preguntas cerradas o abiertas en un orden fijo. Se aplica siguiendo un guión preestablecido y sus ventajas incluyen la rapidez, la organización de los datos y la fiabilidad. Sin embargo, tiene desventajas como su poca flexibilidad, que limita la exploración de temas más profundos y puede parecer fría y mecánica. Luego, la entrevista semiestructurada es una técnica que combina un guión de preguntas preparados con la posibilidad de explorar temas emergentes durante la conversación. Esto permite mayor profundidad y flexibilidad. Sus componentes principales son una guía de preguntas clave, pero con libertad para ampliar ciertos aspectos. La ventaja principal es que permite obtener datos cualitativos confiables, y la desventaja es que puede ser difícil de comparar entre entrevistas, además de requerir habilidades de entrevistador.
Entrevista no estructurada. Por último, la entrevista no estructurada, también llamada de profundidad, es una conversación libre en la que no hay profundas preguntas predeterminadas. El objetivo principal es construir una relación de confianza y entender en profundidad las percepciones del participante. Sus componentes son simplemente temas o áreas de interés que se abordan de manera natural. Las ventajas son que facilita obtener respuestas honestas y espontáneas y que permiten desarrollar vínculos, pero también tiene desventajas como que requiere mucho más tiempo y su fiabilidad puede ser cuestionable porque no hay una estructura fija. La elección de este tipo de entrevistas dependerá del objetivo de la evaluación y del nivel de profundidad que queremos alcanzar. En la psicología comunitaria, esta técnica nos ayuda a entender mejor las dinámicas sociales, culturales y subjetivas de las comunidades. Como tenemos en la lámina un ejemplo de una guía de una entrevista, la guía de la entrevista funciona como un instrumento que proporciona una orientación clara y estructurada para el entrevistador. Su finalidad es asegurar que las conversaciones se centren en los temas relevantes y que la información recabada sea concreta y útil para los objetivos del estudio. La guía ayuda a mantener el enfoque en los aspectos importantes, evitando dispersarse en temas superfluos y facilita que se siga una secuencia lógica desde temas generales hasta específicos. Además, orienta en la formulación de preguntas cerradas, abiertas, escala, según la técnica de entrevista elegida, garantizando así que la recopilación de datos sea coherente y efectiva. En conclusión, la guía es una herramienta que estructura y ordena el proceso de entrevista para obtener información relevante y confiable. Técnicas de observación objetiva. La observación objetiva es un método sistemático que consiste en registrar de manera neutral y fiel todos los comportamientos y hechos que se puedan ver u oír sin incluir juicios, prejuicios o interpretaciones personales. En la psicología comunitaria, esta técnica nos ayuda a obtener información imparcial sobre cómo interactúan las personas, cuáles son sus conductas y qué fenómenos sociales ocurren en un entorno específico. El principal propósito de aplicar esta técnica en el contexto comunitario es recopilar datos confiables y verificables. Esto nos permite, por ejemplo, identificar necesidades o problemas de la comunidad, evaluar el impacto o programas de intervención y tomar decisiones informadas para planificar acciones que beneficien a la comunidad. Los componentes fundamentales de esta técnica incluyen, primero, definir claramente qué vamos a observar; segundo, contar con un instrumento de registro como una ficha o cuaderno; tercero, establecer criterios específicos para registrar los comportamientos; cuarto, seguir un protocolo que indique cuándo, dónde y cómo realizar la observación; y quinto, capacitar a los observadores para minimizar prejuicios y mejorar la objetividad. Las características más importantes de la observación objetiva son la imparcialidad, la sistematicidad, la precisión en registro, la posibilidad de ser repetida por diferentes observadores y el enfoque solo en hechos observables sin interpretaciones. Los pasos sugeridos para su aplicación son: primero, planificar qué se va a observar y cómo; segundo, entrenar a los observadores; tercero, realizar la observación de forma sistemática en el campo; cuarto, analizar los datos recopilados para identificar patrones; y quinto, elaborar informes objetivos que sirva para la toma de decisiones en la comunidad. Entre sus ventajas destaca que permite obtener datos concretos y verificables, reduce la subjetividad, facilita la comparación y es útil en contextos donde la comunidad verbal puede ser limitada. Sin embargo, también tiene desventajas: es difícil eliminar por completo los prejuicios, requiere entrenamiento y experiencia, solo registra hechos observables y la presencia del observador puede influir en el comportamiento de las personas. Desde la perspectiva de la psicología comunitaria, esta técnica es fundamental para entender la realidad social sin prejuicio, aunque se reconoce que la objetividad total es difícil de lograr. Por ello, también deben acompañarse de una reflexión crítica sobre sus límites. Ejemplo de una guía de observación, como pueden ver en la lámina, esta guía nos ayuda a planificar y realizar una observación sistemática y neutral en la comunidad. Incluye definir qué y dónde vamos a observar, preparar a los observadores, registrar hechos de manera precisa y analizar los datos para identificar patrones. Su objetivo principal es obtener información confiable
y objetiva que sirva para tomar decisiones y diseñar acciones en beneficio de la comunidad. Registros anecdóticos son informes breves y objetivos que documentan incidentes o comportamientos específicos observados en un entorno natural. Se enfocan en registrar cuánto dura un comportamiento y en qué frecuencia ocurre, sin interpretaciones subjetivas. Este instrumento nos ayuda a identificar patrones en la conducta de la comunidad, monitorear cambios tras intervenciones, documentar fenómenos sociales relevantes y facilitar decisiones participativas y basadas en evidencia. Los principales componentes del registro anecdótico son fecha y hora, lugar, nombre del sujeto u observación, descripción subjetiva del comportamiento, duración, frecuencia, contexto y opcionalmente interpretaciones y recomendaciones. Entre las características destacadas es un método simple, flexible, natural y objetivo, se realiza en situaciones espontáneas y puede hacerse en tiempo real o después del evento, siempre buscando mantener la objetividad en los datos. Pasos de aplicación: primero capacitamos a los observadores, luego definimos qué comportamientos registrar y en qué contexto, después realizamos las observaciones, complementamos los registros, analizamos los datos y compartimos los resultados con la comunidad para tomar decisiones informadas. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas está su sencillez, bajo costo, objetividad y participación comunitaria. Sus desventajas incluyen que la dependencia del observador, posibles sesgos y limitaciones en la cantidad de datos que pueden registrar en un momento. Los registros anecdóticos son herramientas sencillas y efectivas que, bien aplicadas a la comunidad, permiten entender mejor los comportamientos sociales y facilitar intervenciones participativas y fundamentales en datos objetivos. Ejemplo de esta plantilla, como podemos ver en la lámina, esta plantilla es como un formulario que nos ayuda a registrar de manera clara y ordenada todo lo que vemos en la comunidad. Primero anotamos cuándo y dónde sucedió y quién fue la persona que hizo el comportamiento y qué exactamente hizo, describiéndolo con nuestras propias palabras sin juzgar. Luego registramos cuánto tiempo duró, cuántas veces lo vimos y en qué situación ocurrió. También podemos escribir notas extras que nos ayudan a entender mejor, y si queremos podemos hacer unas interpretaciones o sugerencias para mejorar o seguir observando en el futuro. Este formato nos ayuda a tener toda la información organizada para analizarla después y tomar decisiones en la comunidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Agni Jiménez, de expediente HPS 20200-085B. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las técnicas de evaluación comunitaria. Pero primero vamos a definir qué es evaluación comunitaria. Una evaluación comunitaria o evaluación de las necesidades de la comunidad es el proceso de adquirir, analizar de los informes sobre las necesidades de una comunidad, de su fortaleza, de sus recursos y el propósito principal de una evaluación comunitaria es el de identificar cuáles son las necesidades más importantes de la comunidad y de buscar la manera de satisfacerla de forma rápida y efectiva. Los líderes y las organizaciones son clave para la comunidad, ya que ésta deben dirigir una evaluación y deben contar con la participación activa de los residentes. ¿Qué quiere decir? Que a través de los líderes comunitarios o de los consejos comunales dentro de una sociedad organizada como tal, su propósito es llevar las propuestas, tener las ideas claras, hacer una mesa de trabajo y poder buscar solucionar y saber contar con cuántos recursos ellos cuentan para poder cumplir con las necesidades de la comunidad. Ahora bien, vamos a hablar de una de las primeras técnicas de evaluación comunitaria. En este caso es la matriz FODA. La matriz FODA es una herramienta de planificación estratégica que permite identificar y analizar todos los factores internos y externos que afectan a una entidad o a una comunidad. Los factores internos son aquellas que llamamos fortalezas y debilidades propias de la organización, mientras que los factores externos son las oportunidades y amenazas
del entorno en el que ella se encuentra. Ok, no solamente el simple hecho de saber qué es una matrifoda, sino que también debemos conocer cómo se utiliza la matrifoda. Primero debemos identificar los factores, en el cual la comunidad debe de realizar una lluvia de ideas para identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas de la misma. Análisis de los factores. Se evalúa la importancia y el impacto de cada factor de la organización. Elaboración de la matriz. En esta se organiza toda la información en una matriz en 4 cuadrantes, uno para cada componente de la FODA. Desarrollo de estrategias. Esta se utiliza los resultados de los análisis de la FODA para desarrollar estrategias que permiten aprovechar las fortalezas, las oportunidades y mitigar las debilidades y las amenazas. Ok, seguimos con la investigación. Otra técnica de evaluación comunitaria es el árbol del problema. El árbol del problema es una técnica utilizada para analizar una situación problemática, en el cual se identifica las causas y los efectos del problema central o el problema que afecta directamente a una comunidad. Esta se representa visualmente como un árbol, en donde el problema principal se ubica en el tronco, las causas se ubican en las raíces y las consecuencias o efectos en las ramas y hojas. Ok, debemos de conocer cuáles son los pasos para poder elaborar el árbol del problema. Primero es identificar el problema central o cuál es la situación más fuerte que puede afectar. En esta se determina claramente la situación negativa o la que se desea analizar. Identificar las causas. Analizar las causas que se originan dentro del problema central. Se identifican los efectos. Analizar las consecuencias o impactos negativos que ésta genera. Organizar la información es representar de forma visual el árbol de los problemas, colocando el problema, como se dijo anteriormente, en la parte central, que es en el tronco, las causas en las raíces y los efectos en las ramas y hojas. Y finalmente, analizar las relaciones, es decir, estudiar las relaciones causa-efecto entre los diferentes componentes del árbol y poder buscar una solución de la misma. Siguiendo con otra técnica de evaluación comunitaria, encontramos el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es una herramienta de planificación que transforma los problemas identificados en un árbol de problemas en objetivos positivos, representando la situación deseada, y se construye a partir del árbol del problema, invirtiendo la relación causa-efecto para visualizar los medios y fines que permiten alcanzar la situación deseada. Es decir, el árbol de los objetivos debe de trabajar en conjunto con el árbol del problema y así poder identificar, planificar y transformar el problema en una solución. Ahora bien, ¿cómo se construye un árbol de objetivos? Primero, partiendo del árbol del problema, se identifica el problema central, sus causas y efectos. Transformación. Se convierten las causas en medios y acciones necesarias y los efectos en fines, resultados deseados. En el objetivo general, el problema central se transforma en el objetivo general del proyecto. En los objetivos específicos, las causas se convierten en objetivos específicos que a su vez se desglosan en actividades a realizar. Resultados e impacto son los efectos y se convierten en resultados esperados y en algunos casos en impactos más amplios. ¿Con qué propósito? De poder ver con claridad la situación problema y cuáles son su posible solución de la misma. Finalizando, de otras técnicas de evaluación comunitaria encontramos el brainstorming. ¿Quién fue su creador de esta técnica, conocida también como lluvia de ideas? Fue Alex Franken Osborne. Fue un publicista estadounidense que popularizó este método en la década del 30, específicamente en 1939, donde el cual él describió en detalles en su libro, publicado en el 53, donde él buscaba una forma de poder generar ideas innovadoras en entorno del trabajo, especialmente en la publicidad,
donde la creatividad y la originalidad son fundamentales para todo. Fíjense que a través de él, siendo publicista, se ha utilizado este tipo de técnica no tanto para la rama de publicidad, sino para otras áreas y también para la comunidad. Porque a través de la lluvia de ideas se pueden generar nuevas propuestas que sean satisfactorias y puedan generar un buen impulso a la comunidad. Como se dijo en el video anterior, el brainstorming o lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar un gran número de ideas sobre un tema o problema específico. ¿Cuál es el objetivo principal? Es fomentar la creatividad y la colaboración, permitiendo la participación completa en donde ellos pueden compartir sus ideas libremente, sin juicio, sin nada, sino que este proceso como tal ayuda a explorar diversas perspectivas y buscar soluciones que sean potenciales. Hay ciertos pasos para poder realizar un brainstorming de forma efectiva o una lluvia de ideas efectiva. Primero, definir el problema o tema. Es muy crucial tener un objetivo claro para la sesión o para poder llevar a cabo una reunión generando lluvias de ideas. Como segundo es establecer reglas básicas, es fomentar un ambiente de respeto donde todas las ideas sean bienvenidas y evitar críticas. Generar ideas es animar a los participantes, en este caso a la comunidad, a expresar todas las ideas que se les ocurran sin importar qué forma sea o si son muy altas o que generen muchas expectativas. Registrar todas las ideas. Es muy importante que el que lo organiza debe anotar todos los aportes que han dado cada uno, porque así puede ser en una pizarra o en papel o en una herramienta digital, porque así puede ser que esa idea no se pueda utilizar en su momento, pero pueden aplicarlo posteriormente. Evaluar las ideas. Después de esta fase, después de que ya definan, fomenten, generen las ideas y lo tengan más en orden, se evalúa la idea. Es una de estas fases en el cual se evalúan para poder identificar a la más prometedora o la más relevante y para que sea provechoso para la misma comunidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Brian Pinto. En este espacio vamos a conversar sobre un proyecto comunitario que lleva por nombre Memorias Recreativas, enmarcadas en las actividades recreativas para contribuir al desarrollo integral del adulto mayor en la comunidad de La Peñita, ubicada en Chivacoa, municipio de Brusón, del estado de Yaracuy, Venezuela. La experiencia fue trabajar insertado en la comunidad con los líderes comunitarios, con los actores y con otros profesionales que se sumaron. Después de varias reuniones y técnicas aplicadas, el problema más relevante para trabajarlo fue el de los adultos mayores desatendidos con respecto a la creatividad. De allí que se hizo el análisis correspondiente con sus causas y sus efectos para obtener una solución acorde a la situación. Este proyecto tiene un antecedente que son los círculos de los abuelos, que son espacios para encuentro, socialización y aprendizaje. Los objetivos específicos están enmarcados para alcanzar las metas posteriores. Después de tener el objetivo claro y enfatizar, como dijo Bronfenbrenner, que la atención del adulto mayor no es un problema aislado, sino que es el resultado de múltiples factores ambientales, se procedió a categorizar cada aspecto en físico, psicológico, social, para poder hacer los instrumentos. Con respecto a la técnica de recolección de datos, en el caso de nuestro estudio, tuvo que ver con la entrevista hecha a familiares de los adultos mayores, encuesta hecha hacia los adultos mayores y una entrevista también hecha hacia los voceros de la comunidad. También hubo la técnica de observación. En este caso le explico la técnica de la observación, en donde el encabezado debe de llevar la persona que está observando, el lugar donde lo hace, que en el caso de nosotros fue la Plaza Bolívar de Chivacoa,
debe llevar el lugar y los días que se observó. En esos días que se hizo la observación fueron 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Para proceder a basar la información, se hicieron unos ítems que tenían que ver con las conductas de estos adultos mayores que se la pasan a los alrededores y sobre todo en la plaza casi que todo el día. Aparte de esto, se hizo el análisis que para el caso de nosotros fue positivo porque se obtuvo que sí es necesario hacer actividades recreativas para estos adultos mayores desatendidos. Y se sustentó también esta observación con autores relevantes. El siguiente instrumento que vamos a presentar en nuestro trabajo es la entrevista que se llevó a cabo a los voceros, por tener unas funciones muy representativas y por ser figuras clave entre la comunidad y las autoridades. Y además que tenían información muy veraz y precisa sobre el tema que estábamos trabajando. El encabezado de la entrevista siempre debe llevar la persona a la cual vas a entrevistar, el lugar donde se entrevistó, fecha donde se hizo la entrevista, tipo de entrevista, en el caso de nosotros fue semiestructurado, y además quién era el encargado de hacer la entrevista. En el caso de nosotros fue una de las compañeras. Se dan todas las instrucciones precisas para que las personas que van a realizar la entrevista se sientan cómodos y puedan preguntar a tiempo cualquier duda que puedan tener. Las preguntas en sí llevan una forma de particular en que se realizaron porque fueron revisadas por un experto. Una vez que se vació toda la información y se comparó todas las entrevistas que se realizaron, el resultado para nosotros fue positivo también porque dio que se extendía hacia que sí se podía aplicar el proyecto Memorias Recreativas. Muchas gracias.